Central de Venezuela. Voy a tener que ir al momentico aquí a la presentación aquí. Es profesor investigador de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB. Ha sido profesor invitado de universidades americanas y europeas. Es consultor, conferencista internacional, articulista y autor de libros en emprendimiento asociativo, economía social y cooperativismo, responsabilidad y balance social de cooperativas y en pymes. Es decir, para los efectos de nuestra línea de investigación y las actividades que nos convocan siempre, es una excelente oportunidad, pues porque, como sabemos, nosotros en el Comité de Empresas de Economía y Desarrollo en América tenemos una gran inquietud por ver todas las opciones que existen en Venezuela para este futuro que está empezando con bastantes dificultades, pero que ya es futuro, pues ya quedó atrás el pasado petrolero y está bastante agotado el intento de hacer una revolución de izquierda, de manera que por una o por otra razón van a ir apareciendo opciones e iniciativas que sustituyan el pasado ese de la economía petrolera y que generen una nueva realidad, esperemos que sea muy próspera. Bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos hoy. Estamos a la expectativa contigo. Adelante y gracias. Bueno, mira, en primer lugar, muy contento de esta oportunidad de conversar con ustedes. Ciertamente, la economía social y el cooperativismo, para mí, y demostrado después de la crisis del 2008, con mayor razón, y con la pandemia, o con la sindemia, como también podemos llamarlo, es la mejor salida que podemos buscar. Ya no podemos depender de estados populistas, de gobiernos populistas, que los recursos vengan de arriba. Hay que echarle pichón y de frente, como se dice, solucionar nuestros propios problemas. Y la mejor arma que tenemos en esta época en que tú tienes poco, yo tengo poco, tú conoces poco, yo conozco poco, es unir nuestros conocimientos, nuestros recursos y de manera organizada, por supuesto, enfrentar los grandes problemas que de alguna manera tenemos. Y el cooperativismo nace justamente de la necesidad de superar problemas. Problemas de todo tipo, además, problemas de todo tipo. Yo estoy convencido, y es una frase que introduzco ahora en la presentación, de que con cooperativas se puede hacer de todo en este mundo menos esclavizar y explotar personas. De todo. Modestia aparte, yo conozco cooperativas de más de 30 países y de todo tipo, desde guarderías infantiles, pasando por liceos, escuelas, universidades, marítimas, de aviones, agrícolas de todo tipo, ahorro y crédito, bancos cooperativos. Eso pique y se extiende. Ciudades completas que han sido reconstruidas gracias al cooperativismo, como Varsovia, por ejemplo, donde los nazis enumeraron cada una de las casas y le destruían como si fuesen objetivos de guerra, y luego el pueblo reconstruyó Varsovia, incluso la parte vieja de Varsovia la reconstruyó sobre fotos y cuadros viejos. Uno llega por la calle, te sientes en el siglo XVIII, XVII, pero cuando abres la puerta completamente nueva, y buena parte de todas esas actividades se hicieron gracias a cooperativas. Sin considerar que hay espacios de este mundo, también lo vamos a tocar, donde las cooperativas son el eje principal de funcionamiento de esos espacios. Para esta conversación me voy a valer de una presentación. Vamos a subirla. Vamos a ver qué me dice acá. No la veo y está puesta. No la veo y está puesta. Igor, por favor, tú puedes darle un apoyo allí, una orientación. Yo creo que debo estar autorizado para subirla, ¿no? Lo que pasa es que lo que veo... Le pones en presentar ahora.
Ajá. Creo que es así, te pones en presentar ahora. Aquí está, una de estas es no. Y después él te da la oportunidad, o sea, con el presentar ahora, le haces clic a la lámina y entra la lámina. Entra. Qué raro que no me sale porque la tengo colocada especialmente para ahora. Y la estoy viendo incluso bien colocada. Vamos de nuevo. Aquí está. Aquí está. Perfecto. ¿Se ve? Me dicen si se Sí, ve. perfecto, sí se ve. Se ve Sí se muy ve. bien, se ve muy bien. Ok. Sí, sí, Economía se ve. social y cooperativismo, identidad, panorama, aplicaciones al caso venezolano. Conversatorio, tal como dijimos, del Comité de Economía, Empresa y Desarrollo en América. Intervención virtual desde Caracas. Hoy no es 10, hoy es 12. Invertir los números. Bueno, mira, la ruta que vamos a seguir es esta. Algunos pasajes de la presentación los brincaré rápidamente. Más bien los utilizo simplemente como imagen y uso muchas imágenes realmente. Algunas consideraciones previas. Para hablar de cooperativas hay que hablar de organizaciones y yo estoy convencido de que hay ciertas marcas organizacionales que son fundamentales para entender el cooperativismo. Por eso toco esos temas, ese tema iniciando. Luego la complejidad organizacional, hablaba de sindemia, sinergia de pandemias. Hoy por hoy dentro de ese panorama organizacional tan difícil que tenemos, y particularmente en Venezuela, pues es necesario también entenderlo. Y aterrizamos, porque lo primero que vamos a ver lo hacemos como si tuviésemos un helicóptero. Ahora vamos a aterrizar propiamente en las cooperativas, presentando rápidamente las cooperativas para tener una base de comprensión, una base similar para todos, y a partir de ahí, bueno, el panorama mundial y las aplicaciones al caso venezolano. Al final podemos discutir acerca de las bondades del cooperativismo, de la economía social en general y del cooperativismo para la diáspora. Esa es la ruta que propongo que manejemos. En estas consideraciones previas, siempre inicio cualquier conversación sobre cooperativismo, sobre todo con las dos primeras afirmaciones. Son dos compañeros cooperativistas venezolanos caraqueños fallecidos. Antes de constituir cooperativas hay que formar cooperativistas. Nadie puede meterse en lo que desconoce. Y es un eje clave del cooperativismo es la formación. Y además entrar en una cooperativa implica entrar en un tipo de organización muy diferente al tradicional. Implica ciertas condiciones de funcionamiento que normalmente no son conocidas por quienes hemos manejado o vivido todo el tiempo dentro de organizaciones burocráticas. Y bueno, si no nos formamos como cooperativistas, antes de constituirlas, lo más seguro es que tengamos un fracaso. Lo más seguro es que tengamos fracaso. Y de fracaso estamos llenos en Venezuela porque, como lo vamos a ver al final, tenemos el cementerio de cooperativas más grande del mundo. ¿Y por qué tenemos ese cementerio de cooperativas más grande del mundo? Por lo que dice Laureano Díaz. Una cooperativa no se constituye en función de sí misma, lo hace sobre las necesidades de sus asociados. Y cuando a Chávez se le ocurrió formar cooperativa en el 2002, ni él mismo sabía de cooperativismo. Quien le calentó la oreja en el Ministerio de Planificación, que yo lo conozco, no fue capaz tampoco de ilustrarlo un poco en estas ideas. Y por supuesto el llamado a constituir cooperativas lo hace Chávez en primer lugar a los círculos bolivarianos. Ahí dije yo, aquí hoy se va a formar un cementerio de cooperativas y el tiempo me dio la razón. ¿Por qué? Porque la gente no constituye a la cooperativa en función de sus necesidades, sino en función de agarrar un crédito a como diese lugar. A mí me llegó gente a la universidad, yo coordinaba un centro de estudio en la Escuela de Administración llamado CEPAC, Centro de Estudios de la Participación, la Autogestión y el Cooperativismo. Me llegó gente a CEPAC diciéndome, profesor, quiero formar una cooperativa y no sé de qué. Y yo de una manera muy sencilla y bueno, tratando de que la persona no se sintiera golpeada, decía, bueno, mira, analiza entre tus propios compañeros, vecinos, cuál problema tienen, que
los afecte a todos, y sobre eso traten de montar la cooperativa. Y cuando tengan eso definido, me buscan y conversamos. Porque, ¿qué más se le puede decir a alguien que lo que está buscando es formar cooperativas? Bueno, de eso tenemos historia hasta decir basta. Yo participé en una mesa de economía social que montó el Ministerio de Trabajo entre las dos torres del Centro Simón Bolívar, y ahí se paró un militante del gobierno de La Guaira y dijo: ustedes no son cooperativistas, nada. Yo he formado 230 cooperativas en estos 2 meses en La Guaira. Imagínense ustedes. Pero bueno, las cooperativas tienen bondades. Con las cooperativas se puede realizar cualquier actividad humana, como yo decía, menos explotar o esclavizar personas. Entonces esas bondades son las que hay que conocer. Y para hablar de cooperativas hay que ubicarse en que hay toda una historia del movimiento cooperativo, toda una historia desde siempre. La humanidad siempre ha buscado opciones de autoayuda, de ayuda mutua, de solidaridad, apuntando a la solidaridad, pero son valores que hay que construirlos poco a poco. Y entre esos imaginarios están las utopías, proyectos imaginarios realizables, no locura, sino realizables. Son 2 condiciones que debe tener una utopía según Henry de Roche: que sean realizables y que sean aplicados a sociedades, no a personas, sino a la sociedad como tal. Bueno, y de utopía pues hemos tenido bastantes ejemplos interesantes, desde esta de Tomás Moro, que por cierto es un santo de la iglesia protestante y también de la iglesia católica, que escribió ese libro Utopía, un lugar que no existe, ilustrado en las narraciones de gente que había viajado con Américo Vespucio a este continente. Y hay utopías prácticas y escritas de todo tipo, incluso proyectos cooperativos de carácter socialista, que en algún momento lo llamaron los socialistas utópicos, y luego Marx y Engels, pues por supuesto comenzaron a hacer planteamientos de socialismo científico, etcétera. Pero esos ejemplos de utopías prácticas y escritas se quedaron, si se quiere, un poco en la historia, aunque uno pudiera hablar que hoy por hoy existen algunas utopías también a manejar, ¿no? Dependiendo de cómo uno define utopía. Hubo utopías construidas como esta, Falasterios o Falanges, al norte de Francia. Esta utopía es realizable, existe. Yo he estado viviendo allí durante un tiempo, en los kibbutz en Israel. Son utopías de gente que los primeros que llegaron a Israel eran procedentes fundamentalmente de Rusia, venían de vivir un poco la Revolución Rusa, y bueno, pensaron a constituir estas organizaciones en terrenos que eran del Fondo Nacional Judío, y lo construyeron sobre bases igualitarias, muy horizontales y muy participativas. Yo tuve la oportunidad de vivir en un kibbutz que tenía 600 personas, de las cuales asistían 450 a las asambleas los sábados en la tarde, después de la puesta del sol, y de verdad que era increíble la manera como ellos manejaban tanto las asambleas como las actividades de la organización. Estuve, por supuesto, participando en varias de ellas, roté entre ellas, y digo rotar porque es un punto que vamos a tocar más adelante. La primera cooperativa fue esta que está acá, un grupo de 22 aldeas de una zona llamada Tempi en Grecia, que se unieron para no competir entre ellas y llegaron a tener 17 sucursales y cubrían prácticamente toda Europa, de San Petersburgo arriba hasta Londres y Esmirna, que para ese momento era un pueblo griego dentro de lo que hoy es Turquía. O sea, imagínense ustedes la magnitud de esta primera cooperativa. Luego vinieron otras, como esta que está acá. Esa foto la tomé yo en Lyon, al sur de Francia, 1835. Y por fin aparecen la de los cooperativistas de Rochdale, que es una experiencia que mucha gente dice que es la primera, pero es falso, ya lo señalé. Es la primera en haber escrito este documento que está aquí al lado, que se refiere concretamente a la manera como ella funcionaba. Y esa manera como funcionaba sirvió para dilucidar lo que después se llamaron los principios cooperativos de Rochdale. Es decir, 6 principios que se tomaron de esto y que de alguna manera ilustraron al movimiento cooperativo mundial durante muchos años. Mucha gente sigue hablando todavía de los principios de Rochdale, pero no fue la primera cooperativa. Se fundó en este sitio 28 obreros, y bueno,
De ahí en adelante, pues eso pique y se extiende, como veremos de nuestra esposa. Pero decía que hay que hablar de organizaciones y valores organizacionales para entender el cooperativismo. Decía también que las organizaciones, por supuesto, entramos en toda parte, no hay actividad humana, no hay una sola actividad humana, incluyendo esta que estamos realizando, que no sea o implique una organización. Tenemos necesidades y acciones. Si dejamos de observar, de ser observadores y pasamos a la acción, es decir, le pasamos el switch al carro y arrancamos, estamos emprendiendo. Y ese binomio para mí es lo que mueve el mundo. El emprendimiento es lo que mueve el mundo. En todo, en la política, formemos un partido político, en la industria, en lo agrícola, en lo educativo, en lo que sea. Si no emprendes, sino que lo haces en mirar, obviamente no va a llegar a ninguna parte. Y el emprendimiento necesariamente llega a organizaciones. Y si al final de ese camino la organización constituida es una empresa, pues serás empresario. Pero yo puedo emprender la construcción de un parque en el barrio donde vivo y al final no tengo una empresa, tengo un parque. Total que habría que ver para qué se emprende y además dónde se emprende, porque también existe el intraemprendimiento, que es el emprendimiento que yo hago desde un emprendimiento previo, es decir, de una empresa, por ejemplo. Y las organizaciones, de una manera sencilla, podemos entenderla de esta manera: sistema de valores, personas y recursos alineados hacia objetivos preestablecidos en un entorno determinado. Y acá viene algo clave para la comprensión posterior. En el mundo de las organizaciones nos encontramos con dos grandes modelos: el modelo burocrático y el modelo autogestionario. Modelo burocrático, el de los militares, jerarquía, alguien que manda. En Venezuela el capitán del barco se llama Padrino López, no es exactamente Maduro. Maduro es la proa del barco a conveniencia. El capitán se llama Padrino López desde que Chávez modificó la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Modelo burocrático. Y del otro lado, modelo autogestionario. Tenemos un bello ejemplo en Venezuela de autogestión. 1.500 personas en autogestión en el estado Lara, la Central Cooperativa de Servicios de Lara, que a su vez tiene unas ferias de consumo que unen más de 600 productores agrícolas que arriman sus productos a Barquisimeto, donde 550 trabajadores cooperativistas ordenan los productos y lo venden a 100.000 familias de Barquisimeto. 100.000 familias de Barquisimeto, no es cualquier cosa. Venden 500 toneladas semanales y se acaban de ganar el premio Nobel alternativo, que se lo entregan el día previo a la entrega del Nobel en Suecia. Ese modelo burocrático nos conduce al totalitarismo y el modelo autogestionario nos conduce a lo que pudiéramos llamar una democracia plena. Entre esos dos modelos, obviamente, hay modelos intermedios. Pero nosotros nos movemos fundamentalmente en el modelo burocrático. Esa es la vida normal. Nacemos en una casa donde normalmente hay una persona que es la que manda porque reproduce el sistema. Vamos a escuelas burocráticas, liceos burocráticos, etcétera, etcétera. Y muchos tenemos todavía como referencia a la iglesia o incluso los militares. Hay zonas en Venezuela donde aman a los militares. Bien, esos modelos se reproducen a nivel de las cooperativas. El modelo burocrático en lo que se llama el modelo de servicio y el modelo autogestionario en lo que se llama el modelo colectivo o participativo, pero normalmente el nombre técnico es modelo colectivo. Ese modelo burocrático, como lo vemos ahí, tiene forma piramidal. Un grupito arriba toma decisiones, da órdenes, los de abajo obedecen, cumplen. Hay una división del trabajo, dividir para reinar, bajo la excusa de que en la medida en que cada quien haga bien y siempre una cosa, pues se va a especializar en eso y cada día lo hará mejor. Mientras que el modelo autogestionario, que lo estamos viendo desde un punto de vista cenital, desde arriba, pues tiene forma de moneda y es plano, es completamente horizontal. Ese modelo autogestionario es el que podemos observar nosotros en la feria de consumo de Lara y en los kibbutz israelitas. ¿Qué sucede en ese modelo burocrático? Hay dirigentes y dirigidos.
hay propietarios y no propietarios de la empresa, de la organización. Si hay propietarios, bueno, podríamos remitirnos un poco a lo que más llamaba la plusvalía. Propietarios que se apropian de parte del valor producido por los no propietarios. Eso en las cooperativas tiende a desaparecer. Una cooperativa que tiene obviamente su asamblea, su estructura de funcionamiento, no tiene jerarquías, porque la distancia entre quienes dirigen y quienes realizan lo que se decide es cero, son las mismas personas. Si yo hoy tomo decisiones que yo apenas tome la decisión, la ejecuto. En el Kibu la gente tomaba la decisión el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la mañana todos levantados ejecutando lo que decidieron el día anterior. No hay dirigente ni dirigido. Hay directivos, que es diferente porque ocupan cargos de dirección. Y las decisiones son por consenso. Es un elemento interesantísimo de este modelo autogestionario, porque se trata, y esto lo dicen muchos los compañeros de Barquisimeto, en un país donde los Cardenales de Lara se enfrentan al mejor equipo de Venezuela, que es el Magallanes. Obviamente, quien gane hace que los otros se sientan perdedores. Y cuando las decisiones se toman por consenso, no hay. Lo del Magallanes no creo que se puede mencionar en el seno de este. Yo estaba esperando de este reino de los Lolones. Eso fue una prueba que yo lancé para ver si estaban dormidos. No, tú eres magallanero, los gloriosos Leones del Caracas, cuidado. Bueno, lo cierto es que aquí no hay ganadores y perdedores. Las decisiones por consenso son la mejor manera de tomar decisiones. Pero otro elemento interesante de la organización autogestionaria es esta. La gente funciona sobre capacidades y responsabilidades. Asumimos una responsabilidad y la cumplimos. Eso tiene que ver con un término de alguien que fue profesor mío, lo inventó, llamado respondabilidad, con D mayúscula. Respondabilidad, Oscar Oslak, un argentino. El arte de responder. Capacidad y responsabilidades, qué bonito, qué bonito. Y bueno, aquí tenemos ejemplos de organizaciones burocráticas dentro del cooperativismo. Las cooperativas colombianas tienen este organigrama y tenemos el organigrama de la Central Cooperativa Nacional de Venezuela, SECONAVE, que funciona de esta manera. Pues. Y las mejores cooperativas, porque aplican plenamente lo que estamos señalando ahí, son las cooperativas de trabajo asociado. Todos los miembros de una cooperativa de trabajo asociado trabajan en su propia cooperativa y constituyen la cooperativa para ellos crearse su propio puesto de trabajo. Es decir, vamos a constituir una cooperativa que nos va a servir a nosotros como mecanismo de trabajo. Desde ello ofrecemos nuestro trabajo, pues nuestras ofertas laborales, etcétera, valga la redundancia, y trabajamos. La autogestión. Hay modelos intermedios, no viene a caso discutirlo, pero bueno, entre ellos está la codecisión, la cogestión, la participación accionaria, los grupos autónomos de trabajo. Es decir, necesariamente no tiene por qué llevarse la gente por el modelo burocrático. Hay otras maneras participativas de influir en este mundo cooperativo. Otro elemento clave que he observado y que por ser mal manejado en muchas cooperativas se fracasa es el de los lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos son los 4 que están arriba, los valores que son la cobija, si se quiere, de la organización, pero no se trata de tener una lista de valores estratégicos, sino de redactar cómo se entiende cada uno. No es lo mismo la transparencia en una cooperativa de ahorro y crédito que maneja dinero a la transparencia en una cooperativa de carpinteros, por ejemplo. Hay que redactarlos. Supongamos que tengamos 5 o 6 valores que, si se auditan, realmente existan dentro de la organización. La misión, para que esté bien estructurada, necesita 10 elementos, 10. Y normalmente la misión que uno consigue en la cooperativa es ser la mejor cooperativa de ahorro y crédito de Venezuela, por ejemplo. Y la visión, bueno, ser una cooperativa que preste los mejores servicios a sus asociados. La visión necesita por lo menos 3 elementos, ya van 13 más 5 valores, son 18 elementos necesarios para construir los objetivos estratégicos. Y eso hay que modificarlo cada cierto tiempo. Allí muchas son las cooperativas que fallan
porque no han entendido esa relación entre valores, misión y visión. En otras palabras, entre lo que sería concepto, estar claro en lo que se quiere, direccionalidad, trabajar en función de lograr los objetivos que se desean, y acciones, dejar de mirar y actuar. Si esto se maneja bien, nosotros pudiésemos tener un buen mundo de cooperativas, pero esto no se enseñó a las cooperativas que impulsó el gobierno acá. Ni enseñó cooperativismo, ni enseñó estos elementos. Y estos elementos que estamos manejando son claves para lo que se llama el diseño organizacional. Si yo no sé cuál es la organización que quiero y cómo va a funcionar, ¿de qué me sirve tener todo el dinero del mundo si no sé cómo utilizarlo? Entonces, el dinero es el cuarto elemento que se maneja cuando se diseña una organización. Primero se maneja, vamos a decir que lo tenemos y eso facilita la explicación. Aquí abajo, ven la parte de abajo, mercado, producto, mercado y mercadeo. Producción, cómo voy a producir, tecnología, con qué voy a producir, personal. Mientras yo no maneje esos cuatro elementos, no puedo diseñar la organización. Y allí es cuando sé cuál es el perfil de los cargos que necesito y cuánto me va a costar cada uno de esos cargos, más los elementos sociales, aguinaldos, etcétera, etcétera. Allí es cuando vienen las finanzas. No, pero normalmente se le enseña a aprender a la gente cuando se le da talleres de emprendimiento a partir del plan de negocio. Y el plan de negocio, sin lo anterior, es inútil. Es inútil. Pues bien, esos elementos son claves. Pero también los primeros valores que uno transmite a una organización son los valores de uno, igual que los hijos. Entonces, bueno, ¿con cuáles valores arrancaron nuestras supuestas cooperativas? Con los valores de la autoayuda, de ahí no pasaron. Formo la cooperativa para ver si me sirve para algo. Y lo primero, para lo que me puede servir es para conseguir un dinero del gobierno. Ni siquiera hablaba de crédito, sino un dinero a fondo perdido. Bueno, ¿qué es la autoayuda? Y es como una especie de escalera que se va construyendo desde el punto de vista de los valores. Es la necesidad que yo tengo de solventar problemas. Si no puedo hacerlo solo, paso al segundo nivel, que es el de la colaboración. La colaboración se ha extendido mucho en los últimos 10 años, hay mucha teoría sobre ella, incluso se ha hablado de economía colaborativa. Yo he asistido a eventos de economía colaborativa de gran magnitud, por ejemplo en Buenos Aires, hay libros completos sobre la economía colaborativa y hay muchos ejemplos bellísimos. Pero la colaboración es algo muy puntual, colaboras conmigo y te retiras. Lo importante es cuando nos reconocemos mutuamente, tú eres necesario para mí, yo soy necesario para ti. Ahí viene la ayuda mutua y ahí sí estamos hablando de cuestiones interesantes, porque ahí se puede establecer una ayuda mutua con carácter de permanencia. Y esa ayuda mutua da paso a una organización. Y la organización es la caparazón que permite que quienes estén dentro de ella, ayudándose mutuamente, puedan funcionar. Ojo, pero esa organización puede ser capitalista. Nosotros podemos unirnos para formar una empresa y ganar dinero. Esa no es la que nos interesa en este momento. Nos interesa es cuando nos organizamos para enfrentar nuestros propios problemas. Ahí es diferente porque estamos entrando en esto que está acá, en asociacionismo, mutualismo y cooperativismo. Allí estamos entrando entonces en ese mundo que la gente construye para enfrentar sus propios problemas. Y puede ser de hecho o de derecho. Hay cooperativas que funcionan de hecho, que funcionan mejor que muchas de derecho, porque no se someten a todos esos controles, la superintendencia, la rigidez de las normas. Y no, nosotros funcionamos y funcionan bien. Y bueno, por supuesto, si luego construyes el valor de la solidaridad, pues estarás en el mundo de la solidaridad. Pero la gran mayoría de las organizaciones que se llaman solidarias no son solidarias, porque están vacías de solidaridad. Se quedan en el mundo de ser simplemente una asociación, una mutual o una cooperativa. Ustedes dirán, bueno, y esos dos triángulos que están ahí, esas dos pirámides invertidas, bueno, es que una es responsabilidad social y otra es participación. En la medida en que se ascienda hacia la solidaridad, se va aumentando la responsabilidad social y la participación, que son dos valores claves de este mundo. Y por supuesto,
el mayor nivel de responsabilidad social y participación se da cuando se llega a la solidaridad. Y eso que está allí, asociacionismo, mutualismo y cooperativismo, es la economía social. Entonces, economía social es el conjunto de organizaciones constituidas por las personas para enfrentar sus propios problemas mediante mecanismos asociativos y que pueden derivar en asociaciones mutuales y cooperativas. Alguna gente, los españoles, incluyen fundaciones. Yo las miro con mucho cuidado. La fundación de la Coca-Cola obviamente no tiene nada que ver con este mundo, pero es una fundación. La Fundación Polar tiene muchos elementos de este mundo, pero obedece a la lógica de la Polar, no a la lógica de la economía social. Entonces hay que verlo con cuidado cuando hablamos de fundaciones. Y un elemento clave en este panorama es la confianza y el nosotros. Qué sabroso cuando uno llega a una asociación y la gente dice, nosotros tuvimos una asamblea la semana pasada y nosotros estamos haciendo tal cosa esta semana. Ahí hay un sentido de pertenencia que es bien interesante. Y está, por supuesto, la confianza. Si yo digo nosotros, porque me siento parte de algo y hay cierta solidez con respecto a ese algo. Aquí tenemos una definición de solidaridad. Valor construido y compartido voluntariamente. Yo no te puedo poner una pistola en la cabeza y decirte tienes que ser voluntario con los damnificados de las tejerías. No. Eso no es, tiene que ser solidario con ellos, no. Entre personas o organizaciones con respecto a fines, siempre con respecto a algo, necesidades o aspiraciones comunes. Pero aquí viene lo más interesante, mediante compromisos recíprocos, tú conmigo, yo contigo, asumidos individualmente como propios. Es decir, si tú te metes con mi hermanito, te estás metiendo conmigo. Dale un golpe a ver qué pasa, pues. Ajá, para que veas que yo te meto al tuyo. Ese nivel de solidaridad es el que se debe buscar. O sea, cuando yo respondo por todos mis compañeros, porque yo estoy seguro y tengo confianza de que ellos después me van a responder a mí. Esos son dos indicadores importantes de la solidaridad. Y son muchas las organizaciones que no son obviamente solidarias. ¿Ok? Para que haya organización de economía solidaria, como dicen en Colombia, primero tiene que ser de economía social y luego ver si construye solidaridad. Si no construye solidaridad, se quedó en el nivel de economía social. Y esa complejidad organizacional hay que verla con mucho cuidado porque el mundo de la economía social no está aislado. Está inmerso dentro de un panorama económico y social muy, muy complejo. Aquí tenemos los tres tipos básicos de organización. La economía pública, que todos la conocemos, no vamos a meternos allí. Poderes, empresas del Estado, etc. La economía de capital, su denominador común es la ganancia. Y la economía social, que la acabamos de definir. Y si construye solidaridad, es una parte de la economía social, un subsector, que es el sector de la economía solidaria. Pero entre ellos hay 4 combinaciones posibles, donde también se aplican fórmulas participativas, como la de codecisión, coparticipación, cogestión parcial, cogestión total, participación accionaria, etcétera, y que hay que manejarla. Y cada una de estas intersecciones se da de manera natural. Las cooperativas guardan su dinero en un banco del Estado o en un banco privado. Las relaciones entre la economía capital y la economía pública la conocemos permanentemente. Empresas del Estado con empresas privadas en la cuestión petrolera, por ejemplo. Donde hay menos intersecciones, porque además ha habido poca preocupación por eso entre la economía social y la economía de capital. Podemos ir a un banco para que vea cómo no nos reconocen, no nos prestan dinero. O la economía pública, que lo que hace normalmente es hablar o utilizar la economía social de manera populista. Pero bueno, esas interrelaciones están. Pero ese mundo es más complejo. Es más complejo, pero debemos acotar que las organizaciones de economía social responden a una gestión de servicios y no a la rentabilidad económica de la lógica del capital. Y que lo importante es hacer uso de esas organizaciones, maximizar la relación de uso. Para eso son constituidas, para ser usadas y para que sean útiles a quienes la constituyen. Y economía social más solidaridad es igual a economía solidaria. Pero fíjense la complejidad. Ellas no están solas. Hay un mundo que se llama la economía popular. Alfredito, tú eres experto en la economía popular, conoces bastante de esto. En Venezuela tenemos un Estado que ha quitado a ciertas empresas privadas para convertirse
en el capitalista, en el explotador, en el que se aprovecha de la plusvalía producida por los trabajadores de esas empresas, capitalismo de Estado. Chávez sin el dólar petrolera no hubiese llegado a ninguna parte. Y por supuesto, fuera de este mundo que es el económico, están las iglesias, los partidos, la ONG, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias, etcétera, que también hay que considerarlas en nuestro panorama. Y todo eso atravesado por un momento donde la globalización, la cuarta revolución industrial, la pobreza y la sinergia de pandemias nos están acogotando. ¿Cómo enfrentar eso? Hay una forma de gobierno especial para eso, la gobernanza. Ese es un estilo de gobierno que ve la sociedad entera, así como está allí. Yo veo eso desde la organización en la cual me encuentro y digo, bueno, yo con esto así tan enredado, tengo que ponerme de acuerdo con los demás en función de lo que me interesa como organización y con ellos construir redes. Fíjense que el concepto apunta a construir redes y construir redes en función de los objetivos que podamos entender como necesarios para nosotros, con suficiente fortaleza, institucionalidad, leyes, pautas de funcionamiento, etcétera. Entonces, la gobernanza implica poner en marcha redes interdependientes que motiven y proporcionen cohesión a los actores. Cuando actuamos de esa manera, y casi ninguna cooperativa actúa de esa manera en nuestro país, pues estaríamos, el caso de las ferias del ARA sí lo hace, con las limitaciones del caso, por supuesto, estaríamos en presencia de un buen uso de ese estilo de gobierno. Esa es la idea. Es hacia allá tiene que ir la gobernanza, hacia la constitución de redes necesarias para cada una de las empresas que quiera participar en ese sistema. ¿A dónde se pudiese llegar si se construyesen esas redes? Bueno, estamos hablando de institucionalidad, deberíamos hablar de visión compartida, construida desde la base. En el caso de la cooperativa es así, debe ser así. Decisiones por consenso, ningún sector debería imponerse a otro, respeto entre los sectores, autonomía, capacidad de responsabilidades y en la medida de lo posible también desarrollar en esas redes la confianza en nosotros. Entonces, la gobernanza sería el estilo de gobierno necesario para la trascendencia y el desarrollo cooperativo. O sea que si nosotros vamos a hablar de formar una cooperativa en la diáspora, tenemos que decirle a los compañeros, mire, tienen que ver esto con criterios de gobernanza. ¿En cuál estado de los Estados Unidos o en cuál departamento de Colombia lo van a formar? Y por ahí comienza el asunto, visualizar primero el entorno muy bien para ver cómo nos vamos a montar en ese caballo. Hay 3 ejes clave de la gobernanza que solamente lo voy a mencionar. Primero, la competencia. Debemos estar conscientes de que más de una empresa privada nos quiere quitar. Yo conozco en República Dominicana una cooperativa llamada Maimón, en un municipio de 35,000 habitantes. Y la cooperativa tiene 140,000 asociados. Es decir, une gente de otros municipios. Más de un banco quisiera quitar a esa cooperativa del medio. Esa cooperativa tiene que estar consciente de que están compitiendo con ella, así no lo vean. Competitividad. La competitividad es esto que está acá. La capacidad de desarrollo de ventajas competitivas en redes entre personas u organizaciones. Es decir, en lugar de competir, vamos a cooperar entre nosotros. La gobernabilidad hay que tenerla muy claro. La gobernabilidad no es un problema de quien gobierna, es un problema de la organización gobernada. Yo no puedo decir el Papa no tiene gobernabilidad sobre el Vaticano. No, yo lo que puedo decir es que el Vaticano no tiene gobernabilidad porque el Vaticano no es gobernable. O sea, es un atributo de la sociedad o de la organización, no de los gobernantes. Y la gente mal utiliza el término gobernabilidad. Y la resiliencia, que es un elemento clave, este es un término que viene tomando mucha fuerza hace 10 años para acá, diría yo,
Y bueno, y la crisis del 2008 demostró que las grandes instituciones que mantuvieron resiliencia en el planeta fueron fundamentalmente cooperativas. ¿Por qué? Porque la gente que las constituye estaba dispuesta a hacer todos los esfuerzos para salvarla. No dependía de un cogollito que obviamente en algún momento la base se le desprendió y no le hicieron caso. No. Si esta es nuestra cooperativa, nosotros la defendemos. Y en Venezuela tenemos casos interesantes, no de resiliencia, pero sí de defensa. Cuando hubo las, ¿cómo llamamos? Los saqueos de la avenida Sucre, ahí había un espacio de una cooperativa que después fue expropiada por este policía que ahora es gobernador de Táchira. Mira, saquearon todo menos esa cooperativa. Igual pasó en Los Naranjos, en Guatire, en Los Naranjos, pues, cerca de Guatire. Saquearon todos los negocios menos la cooperativa porque esa es nuestra. Esa defensa es una demostración de el apego que existe en las cooperativas por salvar la cooperativa en un momento determinado. Bueno, y se supone que una organización que tiene resiliencia está preparada para el cambio, promueve el bienestar de sus miembros, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle porque no nos alcanzaría el tiempo. ¿Cuál es un riesgo que tienen las cooperativas en general hoy en el mundo? El isomorfismo. Se quieren parecer a las empresas de capital. Entonces, una cooperativa financiera quiere parecerse a un banco. Entonces, razón tiene la sobrevivencia de bancos de algunos países de querer aplicarnos los indicadores bancarios, por supuesto. Repito, las mejores cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas de trabajo asociado son las mejor también que aplican solidaridad. Entonces, autogestión y solidaridad la vemos en las cooperativas de trabajo asociado. Bien, como para hablar de cooperativa, tenemos que hablar de la identidad cooperativa muy rápidamente. Esto está filmado, pero yo les voy a enviar esta presentación. Vamos a hablar de cuáles son los rasgos que caracterizan las cooperativas en cualquier parte del globo terráqueo. Es lo que se llama la identidad cooperativa, el conjunto de rasgos. Yo hablo de las 4G por la gobierno, gobernabilidad, gobernanza y gestión. Pero hoy no lo vamos a tocar. Una cooperativa es esto que está acá. Una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Entonces, una sola definición que yo dividí en dos para efectos didácticos. Mediante una empresa de propiedad conjunta, es de todos, y de gestión democrática. Una asociación de personas que enfrenta sus problemas mediante una empresa que es de todos y que la gestionan democráticamente. Eso es una cooperativa. Pero se la puede aplicar también a una mutual o a una asociación cuando de verdad es una asociación. ¿Ok? Ya hablamos de los antecedentes, no hay que repetirlo. Nacen con una responsabilidad social, satisfacer las necesidades de quienes la constituyeron. No persiguen fines de lucro porque nosotros no nos vamos a ganar a nosotros mismos. Aplica el acto cooperativo se enfrenta al acto de comercio, no es compra y venta, es trabajar en función de los propios asociados. Si compramos algo es para nosotros mismos, no para terceros. Tiene una ética centrada en las personas. Si entendemos por ética la sinergia de valores y principios, los valores del cooperativismo, definidos por la Alianza Cooperativa Internacional en su congreso, y los principios del cooperativismo son principios adoptados a nivel mundial. Lo que no quiere decir que una cooperativa no le agrega otros, como sucede con Mondragón o con otras cooperativas que yo conozco, que les interesa resaltar otros que no están allí. Nos hace falta un octavo principio que tenga que ver con el pacto cooperativo, pacto verde me refiero, compromiso con la tierra, y por supuesto, si aplicamos y verificamos el cumplimiento de los principios, veremos que hay una alta coincidencia de los principios nuestros desde mucho antes de que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Razón por la cual yo inscribo la cooperativa en esa tendencia del desarrollo que hoy por hoy llamamos del desarrollo humano y la sostenibilidad. Y por supuesto,
Si aplicamos esos principios y esos valores, evitamos esas cooperativas de maletín que en Venezuela pululan, las cooperativas de maletín. No hace mucho me preguntó un amigo de la Escuela de Economía, Oscar, hay una gente cooperativa de Puerto La Cruz que le quiere alquilar el apartamento a una amiga mía en Los Naranjos para cuando ellos vengan a hacer diligencias a Caracas. Oye, vale, en Los Naranjos, pues, me imagino que una cooperativa debería buscar un sitio, tú sabes, como más económico. ¿Cuánto es el alquiler? $1,800. Oye, ese tremendo apartamento. Y esa cooperativa, bueno, por supuesto, está relacionada con PDVSA. Es obvio que esa no es una cooperativa normal y corriente. Y que ese apartamento no va a ser solo para cuando venga a Caracas. Es una cooperativa de maletín. O mejor dicho, una maletín falsa. Puede ser real, que a lo mejor actúa y preste servicios, pero es falsa, no es cooperativa, porque no cumple con estos preceptos. Esa doble dimensión, asociación, empresa, es importante, y aquí estamos entrando en el tema que a ustedes les interesa. Estamos entrando en lo que a todos nos interesa, pues, en definitiva. ¿Por qué? Porque tenemos dos dimensiones: la asociación, que es lo humano, donde se practica el valor de la igualdad. Nosotros en nuestra asamblea, las manos levantadas valen lo mismo, una persona, un voto. Y todos nosotros tenemos el mismo derecho para ocupar cualquier cargo directivo, siempre y cuando nos elijan los compañeros en la asamblea. O sea, el valor de la igualdad está presente en la asociación. La asamblea, por supuesto, nombra un consejo de administración para que haga y un consejo de vigilancia para que vigile lo que hace el consejo de administración, vigile que se cumpla lo de la asamblea y vigile que se cumplan las normas, los reglamentos, las leyes, etc. El consejo de administración nombra la gerencia y por debajo está la empresa. Y eso que decimos núcleo básico es una intersección, una bisagra, bueno, que es fundamental, porque sin el consejo de administración la empresa no funciona. Pero el consejo de administración y la gerencia están involucrados en los dos elementos. Y ese es el elemento más importante, porque son, yo siempre lo he dicho, la gerencia, la coordinación, ahí lo que está es la coordinación, son los encargados de cumplir los sueños de la asociación. Yo conozco cooperativas de salud donde ninguno es médico, el único médico es el gerente, cuando es necesario, porque puede haber un gerente general y un gerente científico, vamos a decir así. Y ellos son quienes coordinan todas las actividades de salud. En Secocesola, busquen Secocesola en la web, van a conseguir una clínica cooperativa a todo dar. Y en Barinas, que hay una central cooperativa, hay una clínica cooperativa también más vieja que la de Secocesola, por cierto. Igualdad y equidad. Equidad donde en la empresa, bueno, quien más trabaja más le toca. Yo soy gerente y tú eres la persona que te encargas de la caja, pues seguramente yo cobro más que tú, etcétera. Pues dependiendo de la responsabilidad, dependiendo de la competencia, pues alguien cobra más. ¿Cuándo se da igualdad entre la equidad y la igualdad propiamente? Valga la redundancia, cuando todos realizan la misma actividad, el caso de Secocesola y la feria, o el caso de los kibbutz. Si realizamos la misma actividad, pues ganamos lo mismo, igual trabajo, igual remuneración. Pero no decíamos que la asociación es la dueña de la empresa. ¿Cómo se llaman los dueños de una empresa? Se llaman empresarios. Entonces a los cooperativistas no hay que verlos, o no tenemos por qué vernos, porque yo soy cooperativista. Mi cooperativa queda en Tovar, Estado Mérida. Se llama Corandes. No tenemos por qué vernos como hay pobrecito, hay que ayudarlo. No. Fórmalo como un empresario que aprenda a planificar, a tomar decisiones, a echarle pichón a las cosas. Si hay que estar a las 3 de la mañana aquí echándole pichón, a las 3 de la mañana estamos, porque esta empresa es mía también. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces formamos no asociados, sino, y no empresarios, por supuesto, no asociados, sino clientes. Y quien está, obviamente, a nivel de empresariado, es quien gobierna, y ahí está el gobierno cooperativo. El gobierno cooperativo está en la asociación y está depositado en la asamblea. Y la administración, pues, es propio de la empresa.
Todo eso es la gestión cooperativa. Es decir, quien hable de gestión cooperativa debe ver la totalidad del funcionamiento de ella en el entorno. Y esa gestión, acompañada del estilo de gobierno llamado gobernanza, es lo que yo propongo como el estilo más apropiado para que una cooperativa sea exitosa. Pero hay un sexto rasgo, que es la participación, que se nos facilita la explicación porque ya hablamos de modelo burocrático y modelo autogestionario. ¿Qué estamos formando? ¿Clientes o asociados? Si yo busco a alguien para que se asocie a mi cooperativa y le digo que se ahorra durante 6 meses, dentro de 6 meses le presto para que se compre una moto, estoy formando un cliente. Si yo le digo, mira, si tú te metes en nuestra cooperativa junto con nosotros en equipo, vamos a resolver nuestros propios problemas con nuestros propios esfuerzos, estoy formando un asociado. Le estoy diciendo, estás entrando al movimiento socioeconómico más extenso de este mundo. Estoy formando un asociado, no un cliente. Entonces no nos quejemos cuando la gente no va a las asambleas. Yo no voy a la asamblea del Banco Mercantil, donde tengo mi cuenta de ahorro, pero sí voy a la asamblea de mi cooperativa. Y las cooperativas son las que pueden apuntar a lo que hoy en el objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se llama el trabajo decente. ¿Por qué? Y Alfredito es experto en esto. ¿Necesitamos nosotros formar un sindicato contra nosotros mismos? No, si el trabajo que nosotros nos damos y las condiciones de trabajo que nos damos en nuestra cooperativa son horribles, la culpa es nuestra. Yo no formo un sindicato contra mí mismo. Se supone entonces que si alguna organización tiene, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, para tener el mejor trabajo decente, el mejor trabajo digno del mundo, tal como lo dice la OIT y lo maneja por supuesto también las Naciones Unidas, son las cooperativas, particularmente las de trabajo asociado. ¿Y por qué ese trabajo decente es tan interesante? Porque la gente rota dentro de la organización. Tenemos una asamblea de la gente de Secosesola un miércoles en la tarde, tomando decisiones entre todos. ¿Por qué rota? Porque en la medida en que rota, fíjense el movimiento de mi flecha, en la administración, pero también tomando decisiones en la asamblea, la gente toma decisiones de calidad. Yo hablo sobre lo que sucede en tal espacio de la cooperativa, no porque me contaron o me chismearon, sino porque cuando yo roté y pasé por ese trabajo y estuve ahí 2 meses trabajando, yo vi cómo era eso, por lo tanto puedo opinar con calidad. Eso lo aprendí en los kibbutz. Yo en el tiempo que estuve allí roté en 7 actividades, en 7. Este es el movimiento. Se ingresa de manera voluntaria y se retira de manera voluntaria. Se rota de manera horizontal en las operaciones y se va a la asamblea o al consejo de administración y se toma decisiones. Y al final la gente se va. Cuando eso se da, obviamente, todo el mundo está bien impregnado de lo que ahí sucede. Entonces, la calidad, obviamente, es muy superior. En el caso de la rotación, podemos ver esto. Esa rotación se da en cualquier tipo de cooperativa con autogestionaria. Pero nosotros podemos irnos, podemos aplicarlo al caso de Secosesola. Ellos rotan en todas las actividades, en todas. Bueno, dijimos que la autogestión implicaba la igualdad entre la administración, entre la asociación y la empresa. Y se fortalece en nosotros con la autogestión. Aquí tenemos el caso de Secosesola. Bueno, en la práctica repetir lo mismo de ahorita, pero con las instancias de Secosesola. Voy a sustituir aquella por esta y lo explico una sola vez. Y con solidaridad y autogestión es cuando realmente podemos construir una sociedad solidaria. Nosotros queremos cambiar Venezuela. Tenemos que apuntar a que todas esas organizaciones de economía popular, en la medida de lo posible, adopten valores, principios y traten de ser, se trasladen, se conviertan en organizaciones de economía social. A que nos respeten, por supuesto, a que podamos estar de tú a tú con el gobierno en todos los niveles, local, municipal, estatal, nacional, y no que el gobierno nos domine por la vía del populismo o compre conciencia por la vía de darnos créditos fáciles. De paso, en este momento están pidiendo, igual que siempre, el 25% por los créditos de emprendimiento.
Tengo un grupo de gente que está solicitando créditos. Mira, y por todo el cañón, 25%, así de frente. Emprendedores, gente que estaba en la bobonería, vaya, que quisieron emprender en otras cosas. Y un rasgo muy importante también es la responsabilidad social cooperativa y el balance social cooperativo. No todo lo que se hace en una cooperativa queda en el balance económico. En el caso de Secocesola, los estados financieros están prácticamente ruchos. Oye, pero aquí no queda nada de excedente. En el mundo de la cooperativa no hablamos de ganancias, sino de excedente, lo que queda, ingresos menos gastos. Oye, aquí no quedan, claro, que van a quedar excedentes, que nosotros no vendemos como supermercado, que ellos te venden en 100 las verduras y nosotros te las vendemos en 50, o te venden en 100 los víveres y nosotros te los vendemos en 40. Ese diferencial que nosotros no ganamos en la feria, se lo lleva el asociado, se lo lleva el ciudadano, se lo llevan las 100.000 familias que vienen a comprar aquí las 500 toneladas semanales para su casa y compra más comida y tiene para llevar a los muchachos a la escuela y para pagar el transporte y todas esas cosas. Eso que se coge al supermercado no lo tenemos en nuestro estado financiero, lo tenemos en nuestro balance social. Más claro no puede ser. Y por supuesto... un permisito. Nos quedan prácticamente 25 minutos más o menos, ¿no? Okay. Estoy preocupado. Me preocupa que está muy interesante todo, de verdad. Okay. No sé si lo dejamos en una exposición y hacemos una segunda sesión para las preguntas. O no sé qué déjame rematar y hacemos. Okay. ¿Cómo crecen las cooperativas? De lo local hacia afuera. Y esa doble dimensión que yo señalaba es importantísima porque tienen un doble anclaje local, por lo tanto tienen un doble impacto local. Eso ayuda, por supuesto, al desarrollo endógeno, pero aquí es donde quería llegar, a la intercooperación y la integración. Es así como las cooperativas crecen. Así como 5 personas en Venezuela, que es lo que se necesita para formar una cooperativa, la forman porque cada una de ellas sola no puede solucionar el problema, pero entre los 5 sí. Entre 5 cooperativas forman otra cooperativa, una cooperativa de cooperativas para con ella enfrentar otros problemas. Entonces son cooperativas de segundo grado, vamos a llamarlas federaciones o centrales regionales, como en el caso de Venezuela. Y entre varias centrales pueden formar una central nacional o entre varias federaciones una confederación, como el caso colombiano, y luego afiliarse a otra a nivel superior, a nivel latinoamericano o a nivel mundial, y así es como se crece, y así es como las cooperativas han trascendido a nivel mundial. Aquí es donde quería llegar, porque esa era una de las preguntas que se me formuló para hablar hoy. Si hiciéramos un panorama mundial de las cooperativas, ¿qué diríamos sobre ellas? Solamente presento estas cifras que están acá y ya tenemos una idea, y a partir de aquí podemos comenzar a discutir. Existen 3 millones de cooperativas en el planeta, en 230 organismos de integración, en una centena de países que son los que forman parte de la Alianza Cooperativa Internacional. Pero fíjense, 1.300 millones de terrícolas somos cooperativistas. Eso ha crecido. El 10% de la población del mundo trabaja en cooperativas. Y le voy a dar otro dato. Las 300 cooperativas más importantes, las 300, mueven más capital que el Producto Interno Bruto de Italia. Las 300 cooperativas más importantes mueven más capital que el Producto Interno Bruto de Italia. Hablemos, pues. Bueno, la verdad, me disculpa que haya hecho esto, pero de verdad que, bueno, seguiremos interesados en todo lo que ustedes hacen y lo que tú haces con tu gran iniciativa. Podríamos hacer un parangón y decir que los tuyos son 100 años de solidaridad. Entonces, tendrías un premio Nobel también. Muchas gracias, Oscar, te felicito. Por favor, yo sé que el tema da para bastantes discusiones. Traten de ser breves y hacer preguntas para que nuestros
amigo Oscar nos pueda dar respuesta, que sabemos que está muy nutrido de información. Adelante. Yo pensé que Alfredo estaba ahí todavía. Alfredo se tuvo que ir, tenía un inconveniente. Te dejó saludos, pero no pudo quedarse. Bien. Hola, Adelante. Oscar. Ajá. Oscar, voy a hacer, bueno, interesante, muy nutrida, muy concisa y precisa todo el tema que tú dominas con alto conocimiento y por qué no tecnicismo. No obstante, voy a ser breve en mi pregunta. Mira, me llama la atención por la experiencia que tuve cuando monté Sogampi. Nosotros lo montamos bajo el principio mutualista, dado pues de que ahí eran accionistas, y el beneficio que se le daban a los accionistas era, vamos a decirlo así, la multiplicación de los panes. Es decir, por cada bolívar que colocaba el mutualista o el accionista, lo tuvimos que llamar accionista, se le retribuía en garantías 20 veces. Entonces, ese fue el gran atractivo que hubo para la época y sobre todo buscando la garantía o fianzas ante la banca, que la banca siempre ha sido renuente pues al otorgamiento de créditos si no hay garantías sólidas. Pues. Pero bueno, lo importante aquí, la pregunta es lo siguiente. Tú hablas, por ejemplo, en el tema de las cooperativas de Lara, que yo también estuve por allí. Vi que si es verdad, todos actúan de una forma, vamos a llamarlo mutual, todos suman, pero hay un tema de costo, porque la venta de los productos agrícolas tienen una serie de insumos o costos que si bien es cierto, lo paga el cooperativista, no menos cierto que eso tiene más el agregado de la mano de obra, tiene un costo, pues por decirlo así, y cuando se vende a ese mismo precio, por supuesto, no hay utilidad, no hay un margen de beneficio allí para retribuir esa mano de obra, esos costos que se han incurrido, toda la infraestructura con que se maneja. Porque si se invierte todo, ok, lo produje y costó tanto, lo voy a vender a ese mismo precio. Ya. No, no es así, gordito, no es así. Mira, la feria tiene acuerdos y reuniones permanentes con los productores y acuerdan allí la cosecha y todo lo que implica las inversiones para que esa cosecha sea exitosa. Se va monitoreando, se va monitoreando. La feria tiene fondos para ayudar a los productores. De paso, esos fondos tienen carácter de solidario, por eso yo puedo decir que las ferias sí forman parte de ese mundo de la economía solidaria. Cuando esos precios se acuerdan, normalmente se acordaban antes, cuando la inflación no era tan fuerte, para 6 meses. Ya al de entrada le estaba dando al productor su respectiva recuperación de costos de producción, más lo que él necesitaba para vivir, es decir, lo que para ellos sería así una ganancia, salvo que sea una cooperativa que fuese excedente, porque ahí hay de todo. Obviamente los productores tienen, hay algunos que están en pymes y otros que están en cooperativas y otros que son artesanos, etcétera. Ya ellos tienen eso cubierto porque la feria aplica el criterio del comercio justo, es decir, quien se debe beneficiar realmente de todo el proceso es quien lo produce. Entonces, con ese precio llegan los productos a la feria y se venden a lo largo de la semana. Ese margen que se le agrega, bueno, es para recuperar los costos operativos de la feria. El salario no, los anticipos societarios de los trabajadores, porque ahí no son trabajadores en condición de dependencia, los anticipos societarios de ellos y por supuesto el funcionamiento de la feria y la cobertura de algunos productos que puedan perderse, que puedan mermar, que puedan ser robados o que en el momento de tú pesarlo, porque ahí hay un precio único por todo lo que metas en la bolsa, a lo mejor pesaste un poquito menos. Todo eso se compensa. Pero no, el principal objetivo de la feria es que los trabajadores, productores se beneficien. Y por supuesto, al final, por carambola, también se benefician hacia mi familia que están comprando porque les sale muy barato. No están sujetos, en definitiva, a los precios del mercado. No importa cómo el mercado esté vendiendo los tomates. Lo importante es en cuánto te costó producirlo y cuál es el margen que tú quieres para tú recuperarte. Y sobre eso se trabaja. Eso está cubierto, Waldito. Está cubierto. Perfecto. Sí. Ok, no, está bien. Estamos claros.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas, ¿qué tal? Bueno, Jorge, sí, déjame prender la luz para que me vean. Está oscuro, Jorge. Se me cayó el micrófono. Ok. Bueno, excelente la presentación, disfruté mucho. Estamos en varios proyectos asociados con los planteamientos que has hecho, pero en particular yo tengo uno de lo cual quería hacer la pregunta. Yo soy profesor de la universidad desde hace 50 años, o sea que ya realmente me jubilé hace 25, pero sigo trabajando porque hay que trabajar mientras con la escasez, con los precios los sueldos tan bajos que dan a los universitarios, tenemos que seguir buscando cómo compensar. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Hay un proceso de transformación en la forma de enseñar. Tenemos que enseñar distinto. Yo estoy en ingeniería y formo ingenieros. Yo estoy en la Simón Bolívar. Y la idea es, hemos creado, hay un grupo de profesores y estudiantes que hemos creado una especie de taller o una especie de espacio de desarrollo de tecnología. Pero es así, un espacio, es una especie de pensando como qué sé yo, en Leonardo da Vinci o en Michelangelo, tener un taller donde la gente empieza a trabajar y va desarrollando y va creciendo. Oyéndote, yo he pensado, bueno, ahorita es simplemente un espacio de trabajo, pero lo ideal sería darle una organicidad. De hecho, realmente yo soy miembro de la Academia de Ingeniería del Hábitat y he hablado en la academia del tema y ellos están interesados en promover eso dentro del proceso de formación del ingeniero. Oye, digo, bueno, pero ¿por qué no hacer ¿por qué no esperar el esquema de cooperativa para ingenieros? Me explico, porque yo siempre he visto las cooperativas en cuestiones más sociales, más de otro nivel, la parte agrícola, la parte que... Pero estos son un área de supuestamente de punta en el sentido que es más altamente tecnológica, que aspiraría a otras cosas. Pero bueno, ¿y por qué no hacer una cooperativa de personas en proceso de formación de ingeniería? ¿Qué piensas de eso y qué experiencias hay de eso? Hermano, estás tocando una tecla importantísima. Yo mencioné a lo largo de la conversa las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado son constituidas por personas que lo que le están agregando a la cooperativa, lo que están uniendo dentro de la cooperativa, es lo que ellos saben hacer. Y si tú eres ingeniero y hay otros que saben hacer ingeniería, pues lo que están haciendo es sumar un conocimiento y un quehacer de ingenieros. Con cooperativas se pueden formar, con esta reflexión se pueden formar cooperativas para todos los profesionales, contadores, administradores, abogados, etcétera. Dependiendo de ciertos bemoles y de ciertas atmósferas, a veces no es bueno formar una cooperativa, sino una asociación. Por ejemplo, en el caso que tú me mencionas, la Universidad Simón Bolívar, yo te diría, mira, vamos a analizar la opción de que sea más bien una asociación, es más flexible, no tienes el control de la superintendencia, detrás de la superintendencia viene el gobierno, y detrás del gobierno quién sabe qué. En este momento la gente de la superintendencia está pidiéndole $, a las cooperativas. Buscan cualquier detalle para sacarle dinero. Sí, tenemos peleas en este momento por eso. Entonces, una asociación pudiese ser la opción, pero una asociación con asociacionismo. Es decir, donde yo soy asociado, yo pago una cuota por asociarme y pago una cuota de mantenimiento y tengo los mismos derechos de todos los demás a nivel de la asociación, pero dependiendo de lo que estemos aplicando, pues bueno, ahí habrá, si es que cobramos algo, habrá un diferencial. Si es todo voluntario, pues me imagino que en la Simón Bolívar de alguna manera eso funciona, bueno, ya es otra cosa. Pero es una opción, sin duda alguna. Yo respaldo tu inquietud. Eso es una posibilidad de actuar. Y estaría dentro de la economía social.
Perfecto, me encantaría poder ir desarrollando un proyecto en esa área con tu aporte y bueno, de todas las personas que estén orientadas a eso, porque son las mismas líneas, es decir, no tenemos interés en hacer dinero, tenemos que tener el dinero para poder, bueno, pagar, por ejemplo, las tecnologías de apoyo. Me explico, ahora, tenemos que pagar tecnología. Tocaste inicialmente una nueva forma de aprender o de enseñar, etcétera, la combinación, ¿verdad? Mira, hoy por hoy en las cuestiones de competencia se habla de del siguiente eje: saber, hacer y ser. Ajá, ajá. Saber hacer. Y mucha gente ha empezado a hacer, mucha gente, para no usar los mismos términos, retiro la palabra hacer, mucha gente ha emprendido reuniones que llaman encuentro de saberes. Perfecto, está bien. Nos encontramos y cada quien dice algo que lo sabe. Yo estoy en la idea, y en tu caso cuadraría perfectamente, en que más que un encuentro de saberes, deberíamos buscar encuentros de haceres. Es correcto, sí. Hay otras universidades que hagan más o menos lo mismo de ustedes. Hay posibilidades de que ustedes vayan y hagan una pasantía en esa universidad. Ya no es solamente hablar, es hacer. Me paso 2 semanas haciendo esto y aprendo y luego me regreso a la Simón Bolívar y lo aplico y lo reflexiono, etcétera. Y así es como realmente al final vamos a tener unos buenos ingenieros. El ser. Exactamente. No, es que con casualidad han pasado cosas y es que hoy en día, como todas hemos tenido que implementar expresos de formación a distancia. Entonces, la Simón Bolívar se nutre de profesores que están en el Silicon Valley. ¿Ok? Pero ayer me enteré de que realmente uno de los profesores unos profesores jóvenes de la Simón Bolívar, que es muy competente, está dando clases de computación a una universidad en Panamá. O sea que yo creo que normalmente traemos gente para que nos ayude porque estamos mal, pero resulta que hay otros que están peor y nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Me explico? Y ese sería un esquema interesante de promoción, no solamente de la formación de los ingenieros que tenemos, sino del prestigio, la imagen y de salir adelante en esta situación que estamos, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira, yo estoy en la misma que tú, soy jubilado también de la UCB, pero yo estoy tirando en la medida de lo posible los lazos hacia afuera, porque aquí no pesco nada. Claro. Sí, en eso estamos todos, mira, en eso estamos todos. Oscar, te voy a hacer una acotación. Tú dijiste que, bueno, hay unos reguladores que son duros con las cooperativas, pero tú has ido a Puerto Rico. Mira, la experiencia mía en Puerto Rico, claro, fue bancaria, pero vi unos institutos que también están en el circuito, en el sistema financiero puertorriqueño, que son no bancos, son cooperativas de ahorro y crédito, sí, y operan bajo el mismo principio, pero el regulador no les aplica los índices bancarios, prestan dinero, bueno, o sea, han habido colapsos, ¿no? Por el manejo, pero el sistema funciona, ayuda a mucha gente, los préstamos son solidarios, la gente paga. Oye, sí. Yo no sé si lo conoces, pero es bien interesante el tema. Sí, sí lo conozco y yo fui con 27 estudiantes me alegra. De cooperativismo venezolano, un diplomado que tuvimos acá, visitar la cooperativa allá, Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico. Tengo contactos con ellos, casi todos cada vez que dan un diplomado, yo soy uno de los conferencistas invitados. Oye, qué bueno. Yo tengo amigos allá. De ahorro y crédito, sí, ciertamente, Bueno, oye lo siguiente, Osvaldo. Las 2 principales empresas de seguro de Puerto Rico son cooperativas. Son cooperativas. Sí, eso es correcto. Bueno, señores, otras intervenciones. Daniel, te estamos esperando. No sé si Frank quiere decir algo también. Todos los que están aquí, Carlos Escobar. Daniel Cárdenas. Sí. Hola, de verdad que apasionante la exposición, sin duda alguna. Usted mencionó en su exposición la existencia de, y obviamente estos ejemplos que acaban de poner en relación a Puerto Rico lo confirman. Usted mencionó la posibilidad de formar bancos cooperativistas. Sí. Quería preguntarle en qué consiste un banco cooperativo y si hay alguna experiencia en Venezuela exitosa al respecto. Perfecto.
Gracias. Fíjate, Daniel, la importancia de construir los conceptos como lo hicimos hoy. Ahora me es más fácil explicar lo que tú me preguntas. Dijimos al final que el proceso de integración de cooperativas era cooperativas con otras cooperativas que formaban una de grado superior. ¿De acuerdo? Y entre estas a su vez forman otras de grado superior. Pues bien, los bancos cooperativos son bancos de cooperativas de cooperativas. Y cuando digo de cooperativa porque te estoy hablando de un tercer grado, es decir, de un tercer trampolín. Ahora, fíjate qué interesante, solamente te voy a hablar de 4 casos. El 20% de los japoneses tienen 2 bancos cooperativos a partir de las cooperativas de ahorro y crédito. Uno de ellos se llama Norichuken Bank y son, vaya, extraordinarios bancos. El sistema financiero más importante de Alemania, ojo, estoy hablando, Alemania y Francia son los 2 países capitalistas de Europa, los centrales. El sistema financiero más importante de Alemania es cooperativo, el Banco Raiffeisen, constituido a partir de ¿qué? De cooperativas rurales formadas a finales del siglo antepasado y de cooperativas urbanas que se unieron y formaron el movimiento Raiffeisen, y ese banco es el más importante. El sistema financiero más importante de Francia hasta la crisis del 2008, que se unió el Banco Paribas con el Banco Nacional de París, y ese es el más importante ahora, pero hasta el 2008 era, pero sigue siendo muy importante, el crédito agrícola, el crédito agrícola. Ese banco cooperativo presta el 25% de los créditos de emprendimiento y los créditos de pyme de ese país, y fundamentalmente dirigido al ámbito agrícola. En otras palabras, hasta el 2008, el sistema financiero más importante de Francia era ese. Pero les digo algo más, el 46-48% de los ahorros de los franceses no están en los bancos, están en ese movimiento y en otras organizaciones de economía social. Pero ahora brinco al Atlántico. El 56%, 1 de cada 3 canadienses es cooperativista. Pero en la provincia francófona de Quebec, aquella de la cual De Gaulle habló Canadá libre, ¿verdad? Quebec libre, el 56% de los quebequenses, yo tengo un libro sobre el cooperativismo canadiense, está en un movimiento llamado Movimiento Cooperativo Desjardins. Es decir, cuando uno constituye una empresa en Quebec, lo mejor es abrir la cuenta en el movimiento de Desjardins y no en otro banco, porque el 58% de tus trabajadores tienen su cuenta en ese movimiento. Pero además voy ahora con otra cosa que nadie conoce. Uno de cada 4 estadounidenses ahorra en una cooperativa de ahorro y crédito. Y esas cooperativas de ahorro y crédito, como no tienen un FOGADE con el cual respaldar sus ahorros, deben asegurar los ahorros de sus asociados en mutuales o cooperativas o empresas de seguro. Bueno, la gran mayoría lo hacen mutuales, junto con el 50% de la electrificación de ese país que se da por la vía de cooperativas. Las cooperativas de vivienda, que nada más en el estado de Nueva York vive más de 1 millón de personas en cooperativas de vivienda, más de 1 millón de personas en cooperativas de vivienda, y otras cooperativas, las cooperativas agrícolas, etcétera, me dicen a mí que prácticamente la mitad de los estadounidenses está relacionado con cooperativas. Uno no lo visualiza porque lo que domina, igual que en Japón, en Alemania y en Francia, son las relaciones de producción capitalista. Pero ahí la gente, lo que teje, los italianos en el barrio italiano, los chinos en el barrio chino, etcétera, lo que teje son cooperativismos, son formas de este tipo, que no son visibles, pero ya están. Por no hablar de... Oscar, y hay un tema muy importante en el crédito de delito francés, esa cooperativa, ellos manejaban, creo que un sector de seguro y banca privada, y se lo vendieron a Juan Carlos de Coté. Juan Carlos de Coté lo compró a través de la banca, el Banco de Iter. No, me enteré porque estando en Madrid me enteré de la negociación. Para que vos veáis. Bueno, lamentablemente no hay una experiencia latinoamericana. Decía que lamentablemente no hay una experiencia latinoamericana. Sí tenemos un banco cooperativo venezolana.
tenemos un banco cooperativo en Argentina y en Venezuela las centrales regionales, yo estuve en esa comisión, tratamos de formar una especie de banco, una central financiera que iba a ser en la práctica iba a ser en la práctica el banco, pero con el nombre de central financiera. Pero lamentablemente el proceso de Chávez abortó todas estas cosas. No lo dije, pero ¿saben cuántas cooperativas fallecidas hay en nuestro país? Es que se crearon para hacer guisos, Oscar, para sí, hacer eso. todos los autobuses rojos fueron a través de cooperativas. Así es. Cuando yo tenía la casa de bolsa ya me llegaban, pero con negocios fabulosos de miles de millones de dólares. Bueno, eso fue el trasfondo de todo eso. Pero hay una compañía de seguro que creo que se llama Proseguro, que la tenía era de Orlando Castro y después la compraron un grupo y creo que todavía sigue como cooperativa, Oscar. Se llamaba Seguros Uno, creo. Algo así. Una vez la investigamos a través de unos estudiantes para saber cómo funcionaba y la presidente no daba respuesta si no tenía a Orlando Castro detrás. Y era un estudiante que me estaba entrevistándola. Pero óigame lo siguiente. 500,000 de cooperativas, recuerden ese número, y ahora bájenle un poquito. 413,000 cooperativas se formaron entre el 2002 y el 2014. Y de esas declararon impuestos en el 2014, o sea, sobre el periodo 2014, unas 20,000. Y declarar impuestos no significa que estés activa, simplemente que te metiste en la web y llenaste unos datos. Pero de esas 20,000, muchas son de las que estaban antes de Chávez, que es el movimiento donde yo estoy, algunas buenas, hechas con un esfuerzo de gente que, bueno, no porque creyera mucho en Chávez, pues, sino tenía necesidad y formó su cooperativa, y otras que son falsas, por supuesto, como la que mencioné hace rato. Claro, lo que se buscaba ahí fue crearla para buscar la excepción de impuestos. En esta etapa de falta de capitales en Venezuela, y donde la gente pues está tan desprovista de recursos, ¿cómo podría la economía social y el cooperativismo ofrecer alternativas para la gente? En gran escala no puede. En pequeña escala, a nivel comunitario, a nivel de empresas, por la vía. Las cajas de ahorro forman parte de este mundo de economía social. Lamentablemente no la tenemos en... La junta de condominio pueden ser cooperativas. Una cooperativa puede administrar condominios, sí. Ahora, la junta de condominio como tal, no. Así como hay administradora, o sea, así como la junta de condominio contrata a una administradora, esa administradora pudiese ser una cooperativa. Así, sí. Tampoco puede ser una asociación civil. Pudiera ser una asociación civil también. Pero ya la junta, José Manuel, ya la junta de condominio ya es una asociación civil. Ya la comunidad, el condominio, ya hay una asociación civil. Y el condominio lo maneja la junta y es una figura jurídica porque se le asigna un RIF. Pero no puede ser una cooperativa porque por la ley de propiedad horizontal es muy claro y preciso el nombramiento de las autoridades que se establecen allí. No, Osvaldo, estamos hablando de cosas diferentes. Yo aclaro, cuidado, las juntas de condominio son establecidas y marcadas en la ley de propiedad horizontal. De acuerdo contigo. No pueden constituirse como una cooperativa. No, de acuerdo contigo. Yo lo que voy a agregar lo siguiente. Eso que tú dices es cierto, pero la junta de condominio puede contratar una administradora. No, total. Es que esa administradora puede ser cooperativa. Entonces, claro, un problema de gobernabilidad, gobernanza y recursos en este momento. No la junta de condominio, el condominio como tal. El condominio como una asociación de personas que aporta recursos y que tiene unos fines, etcétera. Es decir, es imposible que un condominio se constituya como una asociación civil para poder recuperar sus edificios y esas cosas. Sí, vale, de por sí es una asociación civil. Ajá. Se constituye porque la ley así lo establece. Cuando tú compras un apartamento, se construye el apartamento, cada copropietario se va comprando, inmediatamente se establece y se hace una asamblea de copropietarios. Esa asamblea de copropietarios es la asociación civil y se registra como tal.
Y esa asamblea de copropietarios ya tiene una personalidad jurídica y eso es la que se llama el condominio. Esa junta, esa asamblea nombra a una junta de condominio que van a ser los vigilantes, garantes de que se arregle el edificio. Organizativamente y económicamente, el condominio no puede tener un carácter de economía social y funcionar un poco dentro de las reglas que... Lo cumple, en líneas generales lo cumple. ¿Verdad? De acuerdo a lo que dice, claro, porque tú estás en beneficio del inmueble, la diferencia en cuanto a lo que tú preguntas es que normalmente no retiene un capital, como si fuese un banco, por decirlo, para prestarse entre la misma gente, por ejemplo, claro, sino que todo lo que recibe es para aplicarlo a su fin, que es mantener el edificio en forma. Eso es verdad. Recibe y aplica. Y cuando no paga, y cuando los copropietarios que se caen en mora, entonces ahí sale la figura mutualista. Los otros copropietarios pagan a los proveedores por cuenta de los morosos y los morosos quedan en deuda. Mira, tienen que retribuir eso. Ahí se cumple un poco la solidaridad y muchos propietarios no ven eso cuando entran en mora. Mira, estoy pensando un poco en el momento de Venezuela de hoy. Lamentablemente Alfredo se fue y no vino Gerardo. Pero tú estuviste relacionado con ¿cómo se llama la organización de ellos? Con Atraen. Sí, yo sigo con ellos un tiempo, claro. Soy pana de ellos y sigo con ellos. Pero ellos están empeñados en, digamos, en promover y apoyar y darle toda digamos, el camino posible a los emprendedores y a los autoempleados, etcétera, etcétera. Allí no hay territorio, no hay ambiente para las cooperativas. Sí hay, como no, bastante, te digo. Porque son gente con poco dinero y además aportan trabajo, que es un poco lo de las cooperativas, ¿no? Fíjate, yo mencioné el acto cooperativo que se riñe con el acto de comercio. O sea, lo único que no puede hacer, por ejemplo, los bogoneros que trabajan en el mercado tal, con los cuales Alfredo y Gerardo de alguna manera hacen alguna actividad, es lo único que ellos no pudieran hacer a través de estas organizaciones de economía social es comprar y vender. Pero ellos pudieran, fíjate lo siguiente, alquilar un local donde guardar su mercancía de noche y que alguien le vigile y ahorran un dineral en tiempo, movimiento, etcétera. Tal cual. Alquilar un local en la acera donde están todos ellos colocados y de repente montar una guardería que cuide a esos niñitos que ellos tienen en lugar de dejarlos abandonados en su casa o tenerlos debajo de la mesa. Y eso no se ha intentado. No se ha intentado. No se ha intentado, pero está un poco en el ambiente. Se puede hacer. O sea, se puede tener una guardería cooperativa, un local cooperativizado, servicio de salud cooperativizado. Se pueden hacer cosas, claro que sí. Y eso mismo se pudiese hacer con la diáspora, de paso. Con la educación, ¿vale? Con la educación que está tan abandonada por el Estado, porque el Estado no tiene recursos. En cualquier área de Venezuela, probablemente una comunidad grande puede montar un colegio, puede montar hasta un liceo, no sé, digo yo. Sí, ¿cómo no? Y financiar parcial o totalmente el liceo. Perfectamente. Guarderías, liceos, escuelas cooperativizadas. En Colombia hay una universidad cooperativa, Universidad Cooperativa de Colombia. Y tú hablaste de un servicio médico, ¿no? Que hay en Barquisimeto. El servicio médico, busquen, métanse en la web de SECO-CESOLA, SECO-CESE Sola, Cooperativa de Servicios Sociales del Estado Lara. Bueno, entonces y ahí van a ver el servicio médico. Entonces, visto esto, si hay un campo. Una clínica completa con quirófano y todo. O sea, que hay campo para el cooperativismo en Venezuela en este momento. Hasta decir basta, mientras hayan problemas, hay posibilidad de formar cooperativa. Hay necesidades y hay actividades. Hay necesidad de actividades. Lo único es que la palabra cooperativa está rayada y entonces, bueno, hay que actuar con mucha cautela. Yo, por ejemplo, prefiero hablar de emprendimiento asociativo y no de emprendimiento cooperativo. Y en la medida en que voy construyendo el emprendimiento, a lo mejor la salida es cooperativa. Pero a lo mejor es, como le decía yo a Jorge, una asociación. Bueno. Porque tú dices cooperativa y la gente se puede bloquear. Porque eso me huele a chavismo. Y es mentira.
Es mentira. No, yo estuve un tiempo trabajando como asesor en Conavi, porque yo conocía mucho del sector vivienda y vi cómo lo destruyeron. O sea, Conavi, el sector vivienda fue un desarrollo de aproximadamente 60 años o más, que tenía continuidad a pesar de los cambios de gobierno. Empezó con el Banco Obrero en el año 28, 30. Y hubo continuidad porque los ingenieros y los arquitectos venezolanos le dieron mucho apoyo, y las constructoras, etc. Y había una cierta sinergia entre el Estado y las constructoras. Y yo conocí mucha gente, bueno, estaba Fruto, estaba un gentío, que trabajaban muy unidos el sector privado y el gobierno, y se hicieron grandes desarrollos. Y el sector vivienda de Venezuela, bueno, surgieron también las entidades de ahorro, que eran también una forma... Que podían ser cooperativas también. Exacto. O sea, esa oportunidad la perdimos, formó una cooperativa de entidad de ahorro. Pero Chávez la destruyó porque él montó unas cosas, yo los veía llegar allá, eso que dices tú, llegaban las cooperativas de vivienda a buscar el aporte inicial. Y al día siguiente el tipo se compraba una camioneta. El presidente de la cooperativa. Así es. Sí. Era automático. Bueno, entonces, bueno, ha sido muy fructífera esta reunión y muy buena. Y muy grata. De verdad, Oscar. La intervención de Oscar. Sí. Yo les voy a mandar alguna información adicional, un artículo que me publicaron en la Universidad de los Andes sobre la feria. Y esta presentación en PDF. Ok, perfecto, muchas gracias. Y si tienes más cosas, y si tienes también oportunidad o necesidad de hacer una segunda presentación, nos habla y te incorporamos en la programación. ¿Oíste? Puede ser, sí. Bueno, vamos a darle apoyo a esto. Muchas gracias, ¿verdad? Gran abrazo. Muchas gracias. Estamos pendientes del cafecito, Oscar. Muy agradecido a los